primero. Entonces, nos vamos tiene 9 partes, como le digo, y vamos a empezar por la propuesta de valor. Aquí lo importante es ver qué valor le entregamos al cliente, porque como nos han enseñado, por ejemplo, crear una panadería, pero ¿qué especial tiene mi panadería, por ejemplo? ¿Qué propuesta de valor yo le entrego al cliente? ¿Cuál es la diferencia de mi pan? Está hecho con excelentes productos, la propuesta de valor es porque es más barato, la propuesta de valor es porque yo le agrego ciertos elementos como semillas, le pongo aditivos, naturales, por ejemplo, trabajo con productos naturales. Entonces, acá yo tengo que ver cuál es lo que le da valor a mi producto para mostrarlo al mercado. Y también es importante acá hacerse la pregunta de qué problema le resuelve también al cliente o al segmento de cliente que espero llegar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, mis clientes son las personas que no consumen gluten, por ejemplo, yo tendré que tener un pan libre de gluten. O una panadería, o lo que ofrezca mi negocio tendría que ser libre de gluten, por ejemplo. ¿Qué necesidades también tiene el cliente que le tengo que satisfacer? La necesidad, por ejemplo, de alimentarse. Entonces, acá yo le ofrezco a mi cliente, que es un consumidor libre de gluten, le ofrezco un pan que no tenga gluten y que también satisfaga su hambre y a un buen precio, por ejemplo. Entonces, esto es como el central junto con el segmento de clientes que ustedes ya están viendo que como lo estoy hablando, porque no puedo crear una propuesta de valor sin saber a qué cliente quiero llegar. Entonces, ¿para quién estamos creando esta propuesta de valor y quiénes son nuestros clientes más importantes? Es lo que tengo que definir en el área de segmentos de clientes. Otra parte muy importante, aparte de estos dos elementos que son centrales para el modelo Canvas, lo que tengo que definir también son cómo voy a llegar a esos clientes, a través de qué canales voy a contactarlos a nuestros segmentos de clientes, cómo los vamos a contactar y cuáles de esos elementos funcionan mejor. Por ejemplo, si mis clientes son eh, adolescentes consumidores de pan sin gluten, yo tengo que ver los canales que más usan los adolescentes. A lo mejor va a ser TikTok, va a ser el Instagram, pero no voy a poner a lo mejor un flyer, porque el flyer a lo mejor no les va a llegar, o no es lo que más utiliza ese segmento de clientes. A lo mejor si le envío un WhatsApp, también lo podrían ver ese flyer por WhatsApp. Pero eso va a depender mucho de mi segmento de clientes, qué canales voy a utilizar para comunicarles mi propuesta de valor y comunicarles qué servicio o producto yo les estoy ofreciendo. También hay que ver acá, obviamente, cuáles son los más eficaces, los que funcionan mejor. Ahí tenemos que a lo mejor visualizar cuáles de los que nos están sirviendo y cómo esto se integra también a las rutinas de los clientes. A lo mejor hay que mandar un WhatsApp temprano para que ellos vengan a la panadería o en la tarde para que ellos recuerden, etcétera, etcétera. Pero esos son como los canales que utilizaremos relacionados con nuestro específico segmento de clientes. Otra área importante es la relación con los clientes. ¿Qué tipo de relación espera que establezcamos y mantengamos con nuestros clientes? ¿Qué hemos establecido? ¿Cuál canal hemos establecido con ellos? ¿Cuál va a ser nuestra relación? ¿Cómo están integrados con el resto de nuestro modelo de negocios? Esto es especial para la mantención de los clientes. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir, para mantener mi cliente en el tiempo, yo voy a hacer ofertas. Por ejemplo, si yo le ofrezco cinco panes a la semana, por ejemplo, si usted me compra 5 panes, el sexto va a ser gratis. Por ejemplo, dígame, interrúmpame nomás. Un paño para No, parece que no era una pregunta. Después está este otro lado, digamos, a mi mano izquierda,
eh, está este otro área que son como las actividades claves, los socios claves y los recursos claves que va a tener también mi propuesta, mi modelo de negocios. Entonces, ¿a qué se refiere con los socios claves de mi modelo de negocio? Son quienes, con quienes yo me tengo que aliar, con quienes yo tengo que estar unidos, asociados, para que mi propuesta de valor, para que mi negocio esté bien posicionado, salga a flote. Y también esto está muy relacionado con qué actividades claves voy a realizar. Por ejemplo, un socio clave a lo mejor acá para nuestra propuesta de valor de nuestro plan sin gluten va a ser, por ejemplo, provisión de, de harina sin gluten a buena calidad. Entonces eso va a ser un socio clave para nuestra panadería, por ejemplo. ¿Quiénes son los que prestan su suministro? Por ejemplo, acá también estoy diciendo eso, ¿quién me va a abastecer? ¿Y qué recursos claves vamos a adquirir con los socios? No solamente a lo mejor vamos a adquirir estas materias primas de primera calidad, sino que a lo mejor queremos nosotros tener que además el agua que vamos a utilizar en nuestro pan no va a ser el agua de la cañería, sino que vamos a además utilizar agua filtrada, porque esto le da un valor más especial a nuestro fermento, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo tengo que identificar cuáles son los socios claves para eh, para nuestra actividad. Las actividades claves que voy a realizar no tiene que ver, y esto aquí también es importante, las actividades claves generalmente se relacionan no con lo que tengo que hacer para que funcione el negocio. No quiere decir que yo, por ejemplo, la fabricación de pan, eso no es una actividad clave, eso es el centro de mi negocio. Las actividades claves son, por ejemplo, con quienes yo me voy a relacionar, qué actividades voy a hacer para poner la propuesta de valor en el centro, para visibilizar, por ejemplo, mi propuesta de valor de mi pan o de mi servicio, de mi producto que voy a entregar, cuáles van a ser los canales de distribución, o sea, además, por ejemplo, lo voy a vender en una panadería, solamente lo voy a vender en mi local, voy a tener socios claves también en distribución de mi pan, etcétera. Eso también son como, por ejemplo, también aquí importante, si yo tengo que hacer alguna acción clave para que se venda mi producto o para posicionarlo en el mercado. Por ejemplo, voy a ir a hablar con un municipio, voy a ir a hablar a una asociación, por ejemplo, de gente que no consume gluten, voy a asociarme a lo mejor con médicos que trabajen en el tema y les voy a ofrecer mi producto para que ellos lo ofrezcan y lo promocionen, etcétera. Esas son como actividades clave que no tienen que ver con el funcionamiento propio del negocio que queramos emprender. Aquí la actividad clave no es que vamos a hacer el pan, ni que vamos a los materiales para realizar nuestro plan, ni tampoco, por ejemplo, hacer las declaraciones del F29 todos los meses. Eso no son actividades clave. Esas son actividades que tengo que hacer sí o sí. Son como actividades propias del negocio, más que actividades clave. Después están los recursos clave, que los recursos clave se requiere, ¿qué recursos necesito para que nuestra propuesta en valor salga también, se ejecute o podamos tener esta puesta en valor en el centro? ¿Qué canales de distribución y qué relación tendré con los clientes? Como ven, está muy relacionado también con el lado derecho de nuestro modelo Canvas. Entonces, acá estos recursos claves también conversan tanto con la propuesta de valor como con los canales. ¿Y qué fuentes de ingresos voy a tener? Por ejemplo, como yo les decía, voy a hacer promociones, o por ejemplo voy a tener un segmento de clientes súper específico que ahí me voy a dedicar a ellos y para que me entreguen el financiamiento suficiente para que funcione mi negocio y, o mi empresa cooperativa. Y también nuestros canales de distribución también acá se colocan como un recurso clave, porque si yo no sé distribuir tanto comunicacionalmente como también distribuir, si debo entregar un producto de cierta forma, con cierta calidad, con ciertas especificaciones, acá también tengo que nombrarlo.
Ya. Otra cosa importante y que hoy en día no nos va a preguntar para el área de creación, no nos va a mostrar estas dos preguntas, pero sí para el área de financiamiento, para fortalecimiento operativo, nos van a preguntar cuál es nuestra estructura de costos y cuáles son nuestras fuentes de ingresos. Entonces, acá lo importante es que para, por ejemplo, la estructura de costos es cuáles son los costos más importantes e inherentes a nuestro modelo de negocios, qué recursos claves son los más caros. Por ejemplo, si yo tengo que todos los días utilizar un transporte, un flete para llevar mi pan a un lugar o mi servicio o mi producto a un lugar específico, también lo tengo que anotar acá en la estructura de costos, porque es un recurso clave. Sin él no funcionaría mi modelo de negocio. Y también, acá en la estructura de costos, también debo poner las actividades claves que tengan los mayores costos. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿Ya me atendieron? si una Sí, actividad estoy clave, aprovechando el recurso. si una actividad clave es que nosotros tengamos que, por ejemplo, ir a buscar el producto a otra región, ahí también lo tenemos que poner como una actividad clave, por ejemplo. Y eso también nos va a subir a lo mejor los costos, pero eso está dentro de la propuesta de valor que yo le voy a dar a mi producto. Y otra área importante son las fuentes de ingresos, que en este sentido nos referimos a para qué valor están realmente dispuestos, qué valor realmente están dispuestos a pagar nuestros clientes por el servicio, producto que estoy ofreciendo. También tengo que estar dentro de los rangos del mercado, o si me escapo, tengo que saber por qué tengo esos altos costos, por ejemplo, qué propuesta de valor le da que sea más caro. Y también, disculpe, y también ver qué es lo que están pagando actualmente. También es bueno eso visualizar cuánto están dispuestos a pagar y cuánto pagan actualmente por el mismo producto o servicio. O similar, si nosotros vamos a dar algo, un producto o un servicio muy original, quizás buscar algo que sea similar. Y, eh, ¿Y por qué preferiría también pagar más o menos por el producto? ¿Y cuánto contribuye cada fuente de ingreso a los ingresos totales? También es importante visualizar. Eh, Esta es una pasada rápida por el Canvas. El Canvas, hay libros respecto a esto, si ustedes quieren estudiar, hay a disposición. Eh, También se los podemos enviar si ustedes quieren adentrarse en este mundo de modelo de negocio. Pero estos elementos los pasamos así porque rápidamente, porque son los que van a utilizar para rellenar el formulario. No sé si hay alguna duda, pueden haber muchas, pero alguna duda más específica, así concreta. Ya, entonces, como no hay preguntas, vamos a pasar entonces al trabajo en grupo para que podamos... ay, no puedo...